Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Felipe Calderón, expresidente de la República. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, maestro Páramo, qué gusto saludarte, David. Muy bien, muy contento. Gracias por darme este espacio. No, hombre, al contrario, gracias a ti por tomarme la llamada. Oye, amigo, a ver, un nuevo libro. ¿Por qué un nuevo libro? Pues mira, es algo que te voy a decir una razón muy económica, ¿no? Pues necesitaba el contrato, ¿no? La editorial me pagó por escribirlo, la mitad hace ya casi 4 años, y lo voy a entregar en 1 año, y la verdad es que me fui tardando, y ahora como están las cosas, pues ya la editorial también necesitaba ya salir, y yo también necesitaba el dinero, y así. Es parte de la historia que no se cuenta muy seguido, pero es muy real. Normalmente es la historia verdadera de la gran cantidad de cosas que pasan en el mundo. Sí, sí. No, la otra es la necesidad, yo creo, David, de relatar algunos capítulos, momentos, decisiones. Finalmente ese fue el perfil que quisimos tomar para el libro, decisiones en mi vida en asuntos públicos, fundamentalmente en la presidencia de la República, ¿no? Pero pues no se limitó a eso, sino que narra desde la decisión primaria la primera decisión de por qué participar en política. Yo lo explico en el primer capítulo, que se llama La política como deber, y lo digo porque de chavo pues lo aprendí de mi papá, ¿no? Cuando nos robaron unas elecciones, que yo lo acompañaba de niño, de joven, a repartir propaganda, etcétera, y ya que vino todo el desaseo y el atropello, y bueno, ¿qué caso tiene? La gente ni nos hace caso, no nos pela, y cuando nos pela pues nos roban, entonces pues aquí le estamos tirando, ¿no? Mi papá me dijo, mira, aquí no estamos ni por poder, ni por prebendas, ni por puestos, aquí estamos por deber. Y me dijo, mi papá era un hombre muy creyente, y decía, aquí en esta tu casa, el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo lo entendemos como harás política por los principios, harás el bien a los demás, ¿no? El bien común. Entonces eso me clavó mucho, y desde ahí me arranqué y empecé a relatar muchas cosas de cómo fui candidato en elecciones que también sabía que iba a perder, que eran imposibles, y luego... Oye, a ver, espera, déjame que te interrumpa un poquillo ahí. Cuando dices que tu papá decía que era hacer política por el bien de los otros, siempre en la discusión, hay quienes dicen que los políticos se dedican a joder a los otros. Que cuando fuiste presidente te dedicabas nada más a joder a los opositores y a joder a los mexicanos, y de ahí se derivan los que se van como hasta la tercera base diciendo que hacías cosas nada más por un pensamiento genocida y antimexicano, ¿no? Que es terriblemente falso y no. calumnioso y triste, ¿no? O sea, yo no creo que haya ningún político en el mundo que haga eso. No. Bueno, a lo mejor hay gente enferma, ¿no? Pero no es el caso. Yo lo que explico en el libro, David, es siempre tratas de hacer el bien, siempre tratas de decidir el bien. No siempre le atinas, ciertamente, ¿no? Te equivocas. Pero el deber ético, esa tensión personal, anímica, espiritual, de hacer el mayor bien posible a sabiendas que si por los recursos limitados, que por si las opciones limitadas, que si por las circunstancias no siempre vas a alcanzar el bien que buscas, que te puedes equivocar por la falta de información, que te puedes equivocar por 1000 cosas. Pues es un poco lo que describo en el libro, ¿no? Pero bueno, a ver, pero ese es otro mito, ¿no? Ese mito de que el presidente lo sabe todo. No, bueno, o sea, a mí siempre me ha parecido, y desde que era niño, siempre me ha parecido una verdadera jalada creer que el presidente lo sabe todo. Lo dijo el presidente de la República actual, López Obrador, que el presidente sabía todo, hasta que pasó lo de Ovidio, ¿te acuerdas? Digo, no, pues yo la verdad no sabía. No, hasta que pasó lo de Ovidio y cosas que evidentemente en sus mañaneras sabes que no sabe de qué está hablando. Sí, y no puede saber, la verdad es que no tiene por qué. Es imposible, solo Dios lo sabe todo. Ni yo. Solo Dios lo sabe todo. Y además en el gobierno se dan muchas reservas, camarillas, intereses, muchos legítimos además, gente que asume su responsabilidad además, porque tú te pones a trabajar, te pasan las grandes decisiones, ciertamente las más difíciles, como dice el libro, pero los demás están haciendo su chamba y no tienen por qué reportarte hasta el mínimo detalle, al contrario. A ver, es que sería imposible físicamente estarle revisando la tarea, por decirlo de alguna manera, a todos los secretarios de Estado, directores de dependencias. Sería imposible físicamente.
Imposible, no hay tiempo para eso, no hay capacidad humana y además sería estúpido porque paras todo el gobierno, ¿no? De hecho, uno de los errores que yo aprendí que ocurren en la administración pública es cuando, y no estoy hablando de nivel de presidencial, a nivel de un director que le está revisando todo a sus subordinados, atora la administración pública. Decisiones que deben de tomarse, pues empiezan a pasar meses porque se acumulan los expedientes, los PowerPoints, digamos, en el escritorio de un funcionario y se atora el gobierno. No, pues tú delegas, confías, tomas tu decisión, avanzas. Y esa lógica es difícil de entender, pero es imposible que el presidente conozca todo. Es imposible, indeseable además, inconveniente, materialmente, humanamente imposible, David. Ahora, ibas a la segunda parte del libro. ¿Qué es la segunda parte de este libro? La segunda empieza con el gobierno, la toma de posesión. Obviamente ya describí las decisiones de campaña, cómo le hicimos para corregir el rumbo, para ir ganando la elección presidencial del 2006, la noche del 2 de julio, en fin. Que era yo lo recuerdo como si fuera ayer y con mucha nostalgia, pues parecía que no se iba a ganar esa elección. Sí, estaba en el filo de la navaja. Yo estaba confiado, fíjate, las encuestas venían bien. Las decisiones de la última semana, cerrar en el Estadio Azteca, por ejemplo, cerrar el domingo, hacer publicidad muy vistosa con el lleno en el Estadio Azteca, muy ganadora, muy tranquilizadora, nos funcionó bien, mientras que la campaña de Andrés Manuel, que quiso a fuerza cerrar el último día en el Zócalo, les cayó un chubasco brutal y ya no pudieron ni siquiera hacer spots, ¿no? Entonces, cosas así se narran. Los milagros existen. Yo creo que sí. Bueno, la verdad es que también hay que poner todo de la parte de Sí, uno. claro. A ver, ¿cómo dice aquel refrán popular? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Exacto. Incluso narro del 2 de julio como, yo cito 2 libros de cosas que no sabía David, que era lo que pasó en el cuartel de Andrés Manuel, allí en un hotel de Avenida Reforma, ahí donde estaban los canarios, no me acuerdo cómo se llama bueno, ellos en sus encuestas, en los conteos rápidos que hacían a Cristina Covarrubias, por cierto, en paz descanse, recientemente falleció, yo gano la elección esa noche en las encuestas que tiene el propio Andrés Manuel. Y la decisión que toman es salir al Zócalo a decir que ellos ganaron con una ventaja de 10 puntos de encuestas que nunca presentaron ni a la fecha, ¿no? Y otro libro... Es el nacimiento de los otros datos. Exacto. Bueno, exactamente. Si este libro es de Carlos Tello, se llama 2 de julio, yo lo recomiendo ampliamente. El otro es de Luis Carlos Ugalde, que su libro se llama Así lo viví, que confiesa él que efectivamente la noche de la elección, en el conteo rápido del INE, yo había ganado y que porque estaba medio apretado decidieron mejor no salir, y él confiesa que eso se prestó pues a una manipulación de información, de deslegitimación de la elección, que se equivocó, ¿no? En fin, luego termina esa parte, te digo, toma de posesión, cómo decidí ir a San Lázaro, a pesar de la recomendación de Santiago Krill, de Emilio Gamboa, de Beatriz Paredes, que me pedían como hacer otro recinto. Yo les digo, no, si no voy ahí, de acuerdo con la Constitución, el Congreso puede llamar a otro presidente como interino por el solo hecho de no presentarme a rendir protesta. Entonces, narro cómo diseñamos entrar por la puerta esa atrás de las banderas de la Cámara, en fin, la verdad está padre esa. Fíjate que yo ahí estaba en el auditorio. Ajá, Tú no sabes la tranquilidad cuando las pantallas, seguramente te lo han contado muchos de los que estábamos ahí, la tranquilidad que nos entró, pero así como que el cambió el espíritu cuando en las pantallas salió que estabas entrando y tomando posesión, cambió totalmente el ánimo, total. Es de los recuerdos de los eventos donde en mi vida he visto cómo le cambia el ánimo a una... Éramos 10,000 personas por ahí, ¿no? Sí, pero además la gente en el aeropuerto, en los restaurantes, la gente aplaudía, la verdad que fue un momento que cambió el pH, yo estaba entre puros seguidores tuyos, incluido yo, ahí en el auditorio. Te aprecio, pero la verdad son momentos históricos, yo creo, claro que es muy petulante que yo lo diga, pero pues ahora sí que si no lo escribo yo, mi querido David, pues quién lo va a escribir, ¿no? Y más cuando hay otros que están escribiendo otra historia. Sí, exacto. Entonces, bueno, luego vienen decisiones que tienen que ver con la pandemia, por ejemplo. Imagínate que se te aparece el secretario de Salud y dice, oiga, señor presidente, de los muertos, porque nosotros nos enteramos del H1N1 cuando ya teníamos defunciones en los hospitales. Acuérdate que México fue el Wuhan de ahora, el epicentro fue la Ciudad de México. Entonces, los fallecimientos que hemos tenido ya investigamos, mandamos pruebas a Canadá, y resulta que es un virus nuevo,
mortal obviamente, totalmente desconocido, no hay vacunas, no hay tratamiento, no sabemos cómo se cura, no sabemos la tasa de letalidad y no sabemos la velocidad de propagación. Entonces, pues a tomar decisiones a oscuras, ¿no? Es decir, que es otra característica de gobernar y de decidir, David, que es, que la narro en el libro, es gobernar es decidir. Y tienes que decidir en condiciones de desinformación, es decir, ojalá fuera información completa, ojalá cada opción que tienes enfrente, tú ya vieras todas las derivadas y cómo va a evolucionar. Hombre, pues, Okay. la vida sería muy fácil si fuera así, Felipe. Sí, no, O sea, aquí es. pero y supongo que la presidencia debe ser monumental, pero así es la vida. Nunca, Sí, al menos yo diría, yo nunca en mi vida he tomado una decisión importante con todos los datos, ni con todas las derivadas. no, imposible, ¿no? Imposible, la verdad. Y creo que pues es parte de la tensión esto de gobernar, ¿no? De que, porque además luego, la verdad, a veces vas y te das cuenta pues, que no era por ahí, ¿no? Y duele mucho eso, ¿no? Aquí en esto, por ejemplo, en la influenza, estábamos en que si era un virus muy grave, porque como no teníamos datos, podía ser tan leve como una gripa común, o tan grave como la prima de la influenza porcina, la influenza aviar. La influenza aviar da una tasa de letalidad del 60%. Entonces fue cuando decidimos cerrar escuelas, hacer lo que ahora se hace de encierro, bajar actividades públicas, cerrar cines, etcétera, con lo cual pues tomas una decisión que tiene una afectación económica, pero previenes lo que puede ser el peor escenario. Entonces, yo explico que si la decisión es al revés, si la decisión es no hagas nada y el virus hubiera sido muy mortífero, pues hubiera sido un desastre brutal, ¿no? Es que a veces el contrafactual es bien difícil. Felipe, ¿te importa? Sigo platicando con mi amigo, el expresidente de la República, Felipe Calderón. Felipe, en ese momento de la pandemia, en ese momento de la influenza, México venía en una mala situación económica por la caída de la economía mundial. Y Eduardo, que es muy, muy joven, compañero de producción que tengo aquí, me dice, ¿cuál fue el secreto? Yo creo que son dos cosas que hay que contar porque se parece poco a la situación que vivimos hoy en materia económica, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, la pandemia definitivamente de la influenza fue menos grave que la del coronavirus, ¿no? En Por eso dije, consecuencia, se parece. sí. Tiene en sí per se la influenza, tenía menos daño económico, pero como bien mencionas, venía acompañada de la peor recesión mundial que se había registrado, que es la crisis del 2009, desde la gran recesión de 1929-28. Entonces, lo que hicimos lo narro en otro capítulo, las decisiones que se fueron tomando. Una, por ejemplo, las medidas de arranque para aguantar el ramalazo, digamos. Ciertamente, un incremento en los apoyos directos a la gente más pobre, oportunidades, Seguro Popular y otros apoyos. Ahí yo narro que a pesar de que Agustín hizo un esfuerzo enorme y le aumentamos un dineral a la gente más pobre, todavía Ernesto Cordero, que estaba en Cedesol, buscaba que incluso aumentáramos más, y yo digo, tomé la decisión, los senté a los dos enfrente, ahí en la sala de juntas de presidencia, y dije, pues apoyé más bien el punto de vista de Hacienda, y creo que ahí debía haber apoyado un poco más de gasto. Sin embargo, fíjate, pasa una cosa, ya ves que hace poco salió una gráfica muy famosa del coeficiente de Gini, ¿no? De Gini. Fíjate, Esa es otra demostración que el presidente no lo sabe todo. Pero te fijas, en esa gráfica, entre 2008 y 2010, porque son datos bianuales, la desigualdad se redujo. Claro. O sea, el coeficiente de Gini se redujo en plena crisis. ¿Por qué? Porque el trancazo vino fuerte sobre muchos estratos, pero protegimos más o menos bien la gente más pobre y la desigualdad se redujo un poquito. Bueno, la otra, apoyamos empleos. Esta decisión difícil, lo admito, la que tomó el presidente, de no apoyar a las empresas y que sigan manteniendo la nómina de sus empresas, etcétera, sean patriotas, pues la verdad muchas veces no es de buena voluntad, David, es de hay dinero, no hay dinero, hay capacidad de sostener o no la empresa. Nosotros lo que hicimos fue, por ejemplo, un programa de paros técnicos y programas de apoyo, empleo temporal y otras. Y, por ejemplo, toda la industria orientada al sector exportador que estaba reventando. Llegamos a acuerdos como este. Si el trabajador, en lugar de que lo despidieran, aceptaba ganar una tercera parte menos del salario, y la empresa, generalmente extranjera, aceptaba pagarle otra tercera parte del salario,
en lugar de despedirlo, el gobierno le iba a pagar otra tercera parte del salario por 3 meses nada más. Y así fuimos capaces de salvar 500,000 de empleos del sector orientado a la exportación en México, ¿no? Aquí, cuando se toma la decisión de no apoyar a las empresas con pagos salariales, de que el decreto del Consejo de Salubridad, en lugar de decir contingencia sanitaria, esto es un detalle importante, David. Después de la crisis presentamos una iniciativa de reforma laboral para establecer como una causal adicional de suspensión laboral la contingencia sanitaria. ¿Qué consecuencias tiene? Declarada la contingencia, se interrumpe la relación laboral y el trabajador es indemnizado por el tiempo que dure con un salario, por lo menos un salario mínimo. Pasada la contingencia se reanuda la relación laboral y todo el mundo conserva su chamba, etcétera, ¿no? Aquí no, se negaron a declarar contingencia, declararon emergencia de fuerza mayor. ¿Y qué pasó? Muchas empresas tuvieron que cerrar, con lo cual se perdieron 770,000 empleos formales del 18 de marzo Más al lo que 30 sume, de abril. más lo que sume. Más lo que sume. Yo creo que vamos a llegar al 1,000,000 en estas fechas, que es una tragedia pues sin precedente, David. Entonces yo creo que estas decisiones difíciles de gobierno, pues siempre experiencias buenas o malas, seas de un partido o de otro, vale la pena analizarlas, mano, porque los daños, las consecuencias para la gente y la gente más pobre además, pues pueden ser catastróficos. Es que yo creo que siempre hay que estudiar la historia, no nada más los manifiestos de la historia, ¿no? ¿Cómo lo hicieron los otros? A lo mejor Blas es diferente, pero si sabes cómo lo hicieron los otros o cómo se hace en otros lados, tienes algunos marcos de referencia. Totalmente, hombre. Sí que, como dice el refrán, hay que experimentar en cabeza ajena, ¿no? Y porque el trancazo que se viene, pues tú sabes más que yo, pero el trancazo que se viene No, es tú fuiste brutal. presidente y el mito dice que los presidentes lo Sí, saben ¿no? todo. Pero bueno, como dice la sabiduría superior ahí. No, la verdad es que esas decisiones vienen en el libro y cuando estás sentado ahí, David, y diciendo, chin, mano, y si apoyamos y con cuánto tenemos, y luego viene otra decisión, pues que salió bien y puedes decir qué padre estuvo, pero estuvimos en el filo de una navaja que fue el cierre de Luz y Fuerza, ¿no? Claro. Cuando se complicó aquello, tú recuerdas que el sindicato cerraba el periférico, Sí, agredía, claro. bloqueaba. Dice, chinman, ¿cómo le vamos a hacer? Yo trabajaba en CNI en Canal 40 y cerraban Insurgentes y me querían pegar. Sí, O sea, querían que saliera. no, eran muy violentos. Querían que saliera. Pero bueno. No, muy violentos. Entonces, cuando le dije al gabinete, a ver, hágame la propuesta de cómo podemos implementar el cierre de Luz y Fuerza, pues el que entró por delante fue el director del CICE, ¿no? Dice, señor presidente, olvídelo, eso no lo haga. ¿Por qué razón? Pues porque el sindicato tiene el control de la electricidad. Si cierran la electricidad, pues se va a venir un caos en la Ciudad de México que va a tirar al gobierno, ¿no? Controlan también el agua potable porque todo es de pozos y viene bombeada del Cutzamala. Tienen una capacidad de movilización de 100,000 personas. El poder mágico que le pusieron a Ovidio como para que lo soltaran sería nada con el que tenía en la Ciudad de México. Nada comparado. El SME. La capacidad de movilización del SME en aquel era, bueno, no había, además la policía de la Ciudad de México nunca ha querido hacer labor de contención en este caso concreto, por solidaridad, digamos, ideológica, ¿no? Entonces, pues, tuve que decir, bueno, ya entendí por qué no. Ahora tienen ustedes, pues, no sé, les di un mes o algo así, a que me digan cómo sí o bajo qué condiciones sí se podría proceder a la liquidación de Luz y Fuerza. De hecho, hasta un momento yo lo planteé como una medida para poder renegociar con el sindicato, David. Es decir, no puede estar el gobierno de rodillas cada vez que negociamos contrato colectivo, hay que cambiar esa correlación. Ese fue el origen de la estrategia, hasta llegamos a la conclusión de que, bueno, si tenemos que hacer todo esto, pues ya es mejor acabar con el tema como manda la ley, además, que la ley obligaba a extinguir a la compañía, ¿no? Entonces, se fueron haciendo equipos muy en secreto, confidencialmente, un equipo para ver qué hacíamos con el suministro eléctrico, otro para ver qué hacíamos con el agua, otro equipo político para negociar en secreto el apoyo explícito o tácito de gobernadores de la zona centro. ¿Te acuerdas que había Adame del PAN, pero había Peña Osorio del PRI y el de Puebla también del PRI, Marcelo Ebrard del DF, del PRD, en fin? Otro para buscar el apoyo de otros sindicatos, otro más, Hacienda concretamente, para buscar una liquidación justa y persuasiva, con sentido muy humano a los trabajadores. Al final de cuentas se les dio
en promedio 2 años y medio de salario de indemnización. Entonces todo eso se fue llenando. Obviamente la parte del Gabinete de Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas, etcétera, todo el mundo encargados de cómo diseñar la protección de las instalaciones estratégicas y la contención. Pues un trabajo muy arduo hasta que llegamos a una noche. Les dijo, bueno, pues empecé a tomar la opinión a todos, ¿no? Primero Fernando Gómez Mon, el secretario de Gobernación a mi derecha, y cómo está, y yo creo que sí, y Agustín Carsten estaba yo, lo veo bien, y Tito el Sayud, pues se ve bien, yo creo que sí sale, y así nos fuimos, y pues cartucheras al cañón, ¿no? Dije, lo que dijo Julio César a la hora de cruzar el Rubicón, ¿no? La suerte está echada, alia jacta es, les dije, vamos a tomar la compañía, y el silencio tenso de que es un aplauso ahí de todos el grupo, en fin, estuvo, vaya, y finalmente la fecha faltaba, alguien opinaba que fuera de improviso, un miércoles, les digo, va a ser un caos la Ciudad de México, no, fin de semana, pues cuál, venía el fin de muertos, se preveía esa fecha, en noviembre. Sin embargo, yo ya tenía que haber presentado, no recuerdo, algo de presupuesto. Los mercados estaban derrumbándose por todas partes. Grecia, España, Irlanda, parte de Italia, en fin. Y México tenía que dar señales clarísimas, ¿no? Yo no podía llegar al presupuesto sin haber resuelto este tema. Entonces, buscamos otra fecha, por octubre a principios, y entonces coincide cuando México va a disputar el pase al Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Entonces ese día que todo el mundo estaba en la tele viendo el partido en el Azteca, cuando Cuauhtémoc Blanco mete el segundo gol de México garantizando el pase, pues vámonos, ¿no? Ya estaba decidido, pero pues eso fue la confirmación de que se estaban alineando las cosas y pues a movilizarse, ¿no? Entonces es una decisión también que ahí narro de todo este episodio. Luego vienen otras cosas que se describen ahí, los desastres naturales, la crisis económica, la propia relación con el PAN que fue muy tortuosa, y finalmente un análisis que hago de la situación actual del país, y concluyo, David, con una carta al presidente de la República, donde la verdad, y te lo digo además sinceramente, me voy a permitir darle un consejo. Usted dijo la noche que ganó que quería ser el mejor presidente de la historia. Mi consejo es, séalo, pero para hacerlo tiene que respetar a todos los mexicanos por igual. Si no nos respeta a todos por igual, yo no digo que baste respetarnos, pero si no lo hace, nunca lo va a hacer. Entonces, recomiendo cosas que yo creo que coincidimos, David, hay que rectificar. Hablamos del tema de Dos Bocas, hablamos del tema del aeropuerto. Yo digo que, le digo una cosa que yo creo que es lo que está pasando al país, tú lo sabes, ¿no? Señor presidente, usted dijo en su campaña que para que haya crecimiento, entonces se hablaba de crecimiento, se requería inversión, generación de empleo, crecimiento, y eso acabará con violencia, etcétera. Bueno, señor presidente, no hay crecimiento porque no hay inversión. Y no hay inversión porque los inversionistas le tienen miedo a usted. Le tienen miedo a que Y cuando cambie. se les está bajando, se los recuerda, sale Rocionale y les recuerda que deben estar asustados y deben estar preocupados. Felipe, me tengo que ir a otro corte, ¿te quedas otro ratito más? Un ratito nada más, sí, y sale, sí, cómo no. Perdón, Felipe. Dale. Yo ya desbaraté toda la producción que tenía mi amiga Vanessa hoy, pero bueno, me piqué. Gracias, Felipe Calderón, presidente de México, por haberte quedado un ratito más. Felipe, recuerdo que en alguna de estas reunión que tuvimos en Los Pinos cuando eras presidente, alguien te preguntó del porqué de la lucha en contra del narcotráfico, de por qué esta lucha en contra del narcotráfico. Yo me acuerdo que tú contestaste algo que tenía que ver, si por mí fuera, me dedicaría a la ecología, pero Sí. si no era entregarle y decirle a qué cartel le entregaba las llaves de Los Pinos. Sí, un poco. Y la verdad, yo lo que describo en el libro es que el fenómeno que yo encontré al llegar a la presidencia, David, no es propiamente el tema de la droga o no la droga, en fin, es el tema de lo que yo llamo la captura del Estado. Es decir, el crimen organizado se estaba comiendo, se estaba engullendo al Estado mexicano, se estaba apoderando de policías, de ministerios públicos, de pueblitos, de alcaldías, de gobernadores. Es algo muy grave que ocurrió entonces y que sigue ocurriendo ahora, por desgracia. Y ahora mucho más, creo yo, diría. Y que si no se le detiene, en verdad está en riesgo el país. Y eso trae el envilecimiento además de la vida de la gente, porque la decisión
difícil que tomé fue, digamos, el dilema es, ¿enfrentas o no enfrentas a la delincuencia? Lo más fácil y lo más tradicional en México es, hazte pato, ¿no? O hazte... Ok, entendimos. Uno así. Porque es fácil, pero eso implica dejar a a la gente en manos de la delincuencia. Y yo opté por enfrentar a la delincuencia y quitarle los espacios que venían ganando. Entonces no es un tema de droga en sí mismo, es un tema de lucha contra la delincuencia en general, no específicamente contra el narcotráfico, pero lo incluye desde luego. Y porque yo soy alguien que cree en el Estado de Derecho, David. Si no hay Estado de Derecho, si en México no se cumple la ley y se hace cumplir, como dice la Constitución, y que es el primer deber del presidente hasta el último regidor del último municipio de México, si eso no ocurre, nunca vamos a salir de ser un país pobre, mediocre, retrasado o subdesarrollado. El Estado de Derecho es lo que define el progreso. Creo eso, y mi empeño fue hacer de México un país de leyes, defender a las familias mexicanas, y eso implicaba tomar la decisión fundamental de combatir a la delincuencia con todo. Y no fue eso nada más. Yo creo que una estrategia válida, así lo creía entonces, y sigo creyendo, tiene que tener 3 ejes. Combatir a la delincuencia, no andarse saludando con ella. 2, construir instituciones fuertes, confiables, eficaces de seguridad y justicia. Eso pasa por renovación de policías, de fiscalías, de jueces. Esa es la razón incluso de la creación de la Policía Federal, que hasta ahora pues ha sido el intento más serio de una policía civil profesional en México. Y tercero, y muy importante, la reconstrucción del tejido social. No hay duda, y en eso el presidente Salvador tiene razón. Hay que darle oportunidades sociales de educación, de ingreso, de trabajo, de esparcimiento, de deporte, pues a los chavos, ¿no? Pero tienes que poner las 3 cosas. No basta nada más lo social. Necesitas un Estado que le responda a la gente, un Estado que cuando yo veo esas escenas de pueblos de muchas partes de México, cuando va pasando el presidente, le dicen, por favor, presidente, mándanos al ejército, aquí nos están extorsionando, nos están secuestrando, etcétera, y le dicen a la gente, no, porque los señores bien son humanos. Pues nadie discute que sean humanos. No, pues el problema. Sí, no, pues, si no sería una invasión extranjera o extraplanetaria. Pero lo que necesita la gente es protección de su Sin Estado. duda. Y no pagarle impuestos a quien no le debe pagar impuestos o quien no le debería pagar en un tema normal. Oye, Felipe, ya para dejarte ir, última pregunta. Sí. ¿Qué se siente ser el culpable de todo? Ya te descubrieron que andas enterrando mamuts ahí en Santa Lucía. Sí, pero créeme que fue sin querer, David. No, lo hiciste con intención. No fue, no, yo no sabía los Santa Lucía, los mamuts lo hicimos hace mucho tiempo, ¿no? Previendo que podían poner el aeropuerto de Santa Lucía. Quizá un poco, pero creo que los mamuts fueron un poquito de que yo llegara a la presidencia. Pero ya ves que dicen que tú eres el culpable de todos los males de este país, comienzan y terminan contigo, ¿no? Sí, así es. No, la verdad es que me agarraron de chivo expiatorio. Y mira, yo le reflexiono al presidente en la carta y ya lo digo con seriedad, mire, si usted quiere seguirme echando la culpa de lo que pasa y eso funciona, pues adelante. Si culparme a mí, salva una sola vida, David, una sola vida. Claro, ya valió la pena. Evita una muerte, libera a un secuestrado, ya valió. Pero no es cierto. No es cierto que salve ninguna vida, al contrario, se siguen produciendo miles de homicidios en México y urge la presencia del Estado para defender a su gente. Le digo al presidente, intervenga, llevada esa responsabilidad. Es más, en este tema del narcotráfico le diga, ya es muy respetable que usted crea que no se debe perseguir a los capos, que no se debe perseguir a los delincuentes. Lo ha dicho y lo hemos visto. Pero yo le pido que sea congruente, porque mientras esté la ley así, usted está obligado por la Constitución y por la ley a perseguir a los delincuentes y a proteger a las familias. Si no lo quiere hacer y es muy respetable su derecho, cambie la ley. Legalice el narcotráfico, señor presidente. Usted tiene la mayoría en las 2 cámaras, tiene la mayoría en los congresos estatales, tiene el apoyo popular. Si usted cree que eso es lo correcto, yo no lo creo, pero si usted lo cree, hágalo de una vez. Claro, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, pues es un libro que se va a prestar a polémica. Toda mi vida está marcada por eso. No creas que me gusta, David, pero bueno, así te tocó vivir, querido amigo. Así me tocó vivir y he vivido intensamente, he llegado a un cargo altísimo, el máximo al que puede aspirar un mexicano. Estoy contento con eso y ojalá que las explicaciones, las decisiones, lo que comparto
o sea, del gusto de los lectores y del público. El libro, como nos queda clarísimo, y yo creo que así, para eso se escriben los libros, es para que se venda. ¿Dónde Sí, la se verdad. compra el libro? Nada más por interés, desgraciadamente, por la Ajá. pandemia, hay que pedirlo, ya sabes, en Amazon, ya sea en la versión física o electrónica, en ebooks, el de Apple, en la librería Gandhi también lo vende físico y Ujú, electrónico, ujú. en fin, todas las versiones de Sí, internet yo ya lo que compré venden libros, yo ya lo compré en ebook. pues cuando hay una versión impresa, luego te mando uno dedicado con mucho gusto, David. Lo compro, vamos a hacerlo al revés, lo compro porque a mí siempre me ha chocado que la gente regale su trabajo cuando lo hace por dinero. Mejor lo compro y me lo firma, hasta sale. Te lo aprecio mucho, sí, claro que sí. Te mando un abrazo, querido Un Felipe. abrazo, Siempre, David, que siempre es mi estés muy placer bien. platicar contigo. Igualmente, que estés muy bien. Hasta luego. Ya. A mí no me queda, honestamente no me queda ninguna duda, que hay gente que uno conoce por el trabajo y hay otros son tus amigos en la vida, que no importa el cargo. Yo a Felipe Calderón lo conocí mucho antes de pensar en ser presidente y creo que seguirá siendo mi amigo mucho tiempo después de haber sido presidente.